Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor William Roblero Díaz, me da mucho gusto saludarles. Soy el pastor de la iglesia El Divino Salvador aquí en la ciudad de Córdoba. Y este proyecto tiene el propósito de motivar a las misiones y al liderazgo de nuestra iglesia para llevarla a una transición. Este es el nuevo material que vamos a estar estudiando. Está adaptado de este libro que lleva este mismo título, Transiciones, dirija a su iglesia a través del cambio. Quienes desean este material, podemos hacerle llegar a sus correos. Déjenos un mensaje para que les proporcionemos este libro. Desafortunadamente, la versión digital no permite copiar y pegar, así que tendrás que hacer un trabajo para poder hacer tus presentaciones, o también te podemos mandar las presentaciones que estamos trabajando. Si eres hermano de otra iglesia, o si eres líder y quieres tomar estos cursos para después presentarlos a tu iglesia, también lo puedes hacer con mucho gusto. Pues en este momento vamos a comenzar, vamos a ir a nuestra pantalla, pero antes, vamos a hacer una breve oración pidiendo la bendición de nuestro Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu grandeza, por tu fidelidad. Señor, en tu palabra leemos que tú amaste a tu iglesia y te entregaste a sí mismo por ella. Por eso, Padre, queremos seguir tu ejemplo, queremos servir a tu iglesia con propósito, con objetivos. Señor, danos la visión y danos la pasión para poder trabajar para ti, Señor, de la manera más adecuada, Señor, de la manera más eficaz, para que tu reino sea extendido y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y pedimos tu bendición para esta lección en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el propósito de nuestro material o de nuestro estudio, ya que hay hoy en día muchos materiales, muchas organizaciones que se están dedicando a la plantación y a la revitalización de las iglesias, pero hemos escogido este libro por su practicidad y porque va a través de un proceso. Y nos hemos fijado algunos propósitos, tanto que brotan del libro como propósitos para nuestra iglesia, y los vamos a ir presentando en esta hora. Esta primera lección es introductoria. Y dice de esta manera: la pandemia nos ha permitido reflexionar en torno a la misión de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que estamos en un momento inédito de nuestra historia. Un día nos fuimos a dormir y cuando despertamos el mundo había cambiado. La forma de ministrar, la forma de dirigirnos a la iglesia ha cambiado. Ha cambiado la ciencia, la economía, por un pequeño virus que ha puesto al mundo en aprietos. Y bien, creo que también ha servido para que como iglesia estemos meditando cómo vamos a enfrentar este regreso, esta nueva normalidad, cuáles van a ser nuestras herramientas y nuestras estrategias como iglesia presbiteriana. Así que, hermanos, estamos en un tiempo donde también lo podemos ocupar como oportunidad para extender el reino del Señor. En este curso vamos a aprender acerca de la diferencia entre una iglesia dirigida por programas y una iglesia conducida o dirigida con propósito. Ustedes saben que la mayoría de nuestras iglesias, en el contexto veracruzano, no estoy muy seguro en otras partes de nuestro país, pero estamos llegando ya a los 100 años de ministerio aquí en este estado. Y por ello, hermanos, debemos repasar nuestra historia y conocer cómo estamos trabajando. Debemos evaluar los resultados y aquellas cosas que no están funcionando, vamos a tratar de implementar otras ideas, otras estrategias que nos lleven a que seamos una iglesia que esté creciendo y que esté extendiendo el reino del Señor. Así que vamos a aprender eso mientras vamos avanzando en nuestro curso. Aprenderemos el proceso de transición paso a paso. Hay algunas palabras aquí que vamos a entender. Lo primero que vamos a considerar es esta palabra proceso. Ustedes saben, hermanos, que la forma de cómo Dios obra con su pueblo y cómo Dios obra con su iglesia a veces se llevan a cabo por procesos, por tiempos largos. Quizás como líder a veces quieres algunos cambios que se den así de manera mágica o repentina, pero bueno, Dios tiene otras formas de trabajar con su iglesia. En este material vamos a ir paso a paso para ver cómo vamos a llevar a la iglesia a una transición. Alguna vez escuché de un hombre que estaba hablando acerca de cómo guiar a una iglesia al cambio, y él decía que nos imagináramos a un tren que viene a alta velocidad
Pues para poder frenar a ese tren, ellos tienen que hacer cálculos matemáticos antes, con mucha distancia, para ir pues llevando a que esta máquina poderosa vaya perdiendo su velocidad y justo se detenga donde el que está manejando así lo quiera o así lo desee. De la misma manera pasa con la iglesia. Imagínate que es un tren que ha venido con una inercia y con una velocidad de aproximadamente unos 100 años. Pues que Dios en su gracia nos ayude para poder paso a paso guiar a esta iglesia a un nuevo cambio. Y vamos a aprender que en este proceso hay 3 pasos que debemos seguir. El primero es la renovación, o algunos lo han llamado la revitalización de la iglesia. Para ello contamos en este momento con algunos materiales que nuestra casa editora del Faro ha lanzado para que pues como iglesias históricas no nos estanquemos y que podamos conocer cómo una iglesia se revitaliza, qué debemos hacer, cómo debe ser la predicación, cuáles deben ser los temas, etcétera, etcétera. Después de buscar esta revitalización, lo siguiente que vamos a buscar en este proceso es la salud de la iglesia. Tenemos entendido que una iglesia saludable, por ende, va a crecer y va a dar fruto. Eso lo vemos en la vida de los niños. Cuando son saludables podemos ver ese crecimiento repentino. Los dejas de ver un tiempo. Ahora con esta pandemia saludé a algunos chicos de nuestra iglesia que tenía muchos meses que no los veía y la verdad me sorprendió el cambio. Ellos están más altos, están más fuertes porque son saludables. Y lo mismo va a ocurrir con la iglesia. La última parte de este proceso será el crecimiento, será la madurez que Dios va a producir en su iglesia. Así que, bueno, quiero repetirles que en este cambio, en esta transición, vamos a aprender que es un proceso. Vamos a buscar los tiempos de Dios, vamos a tener las herramientas adecuadas para una renovación, buscando una salud y después buscando el crecimiento de nuestra iglesia. La clave está en el balance de todos los ministerios. Como iglesia presbiteriana manejamos 4 ministerios. Si eres de otra denominación, probablemente lo uses con otros nombres o tengas quizás otros ministerios, pero tiene que ver con, en primer lugar, la evangelización, las relaciones o la comunión, la adoración y los recursos. Cada uno de estos ministerios son importantes y hacen que la iglesia esté equilibrada. Cuando vamos al médico, normalmente ellos nos prescriben algunas dietas o algunos, podemos decir, algunos tratamientos integrales que incluyen una alimentación saludable, ejercicio, descanso, el manejo adecuado de las emociones, porque no solo te puedes inclinar en una de esas áreas. Lo mismo va a pasar en la iglesia. Dicen los expertos en la plantación y en la revitalización que el pastor no debería estar al frente de ninguno de estos ministerios. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ejemplificar al pastor que le gusta la música, que toca algún instrumento. La recomendación sería que él no esté a cargo de adoración, porque la iglesia de manera natural va a seguir al ministerio de adoración, va a seguir al pastor y ese ministerio puede crecer a expensas de los otros. Así que el reto para la iglesia es que los líderes, los hermanos que estén capacitados, puedan estar al frente de la evangelización, de las relaciones, de la adoración, de los recursos, y el pastor se constituya en un coach o un entrenador que esté capacitando, que esté monitoreando, dándole herramientas a los ministerios, así como también trabajando la rendición de cuentas. Así que esto vayan, hermanos, grabándose, porque esto vamos a ir trabajando en el transcurso de este curso. Buscaremos el balance de todos los ministerios de la iglesia. Hay un texto clave en el cual vamos a dedicarle también parte de esta plática para explicar un poquito, que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo número 36. Hechos capítulo 13, versículo número 36, donde vemos la vida del salmista David. Este texto podría ser, es más bien, el epitafio del salmista. Ustedes saben que cuando alguien muere, pues después de un tiempo, la familia tiene que trabajar para ver cómo va a resumir su vida aquí en esta tierra. La Biblia dice de David de la siguiente manera, en la versión Dios habla hoy: David sirvió a los de su tiempo
según Dios se lo había ordenado. Llamo su atención a la primera palabra, que David sirvió, es decir, él fue un siervo del Señor. Ministró a los de su tiempo. Ustedes saben que David ministró en un tiempo bastante complicado, donde había guerras, donde él como el rey de la nación tenía que dirigir, tenía que trazar planes y proyectos, y además Dios le había encomendado algunas cosas de manera puntual para que él los cumpliera. Y cuando terminó su vida, cuando falleció, la Biblia registra que este hombre sirvió a su generación y dice de acuerdo a lo que Dios le había ordenado. Eso es algo muy importante. David no inventó cosas, no planeó ni hizo cosas para Dios que Dios no se lo había pedido. En la NBI dice, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Esto es algo hermoso, que David haya terminado sus días siendo un hombre no solo conforme al corazón de Dios, sino que al final tuvo una vida de propósito y guió a la nación hacia objetivos claros que Dios tenía para ellos. Y creo que el reto, queridos hermanos, queridos líderes de las iglesias, de las misiones, ese es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Comenzando en nuestra vida personal, Él quiere que seamos hombres y mujeres que tengamos propósitos. Y no personas que nos levantemos todos los días sin saber a dónde vamos, sin saber cuáles son los objetivos y las metas claras que tenemos que alcanzar. También el proyecto o el propósito de Dios es que sirvamos a una iglesia que tenga metas, que tenga objetivos que Dios haya mandado para su iglesia. Voy a poner un ejemplo de cómo sería una persona que no tiene una dirección en su vida. Esta historia la escuché hace muchos años en una capacitación de plantación y era la idea de un hombre que llegó a un lugar, era un hombre rico, que llegó a un pueblo, que iba viajando a diferentes lugares, pero algo que notó desde entrar a ese pueblo era que en casi todas las paredes, en los árboles, había pintado tiros al blanco, pero una flecha estaba justo en el centro. Y lo primero que pensó este gran hombre, dijo, pues qué hombre con una puntería más exacta. Me gustaría conocer a ese hombre. Pues mientras él iba caminando por esta ciudad, por este pueblo, veía cada vez más arcos y justo la flecha en el centro. Y bueno, este hombre siguió caminando y encontró a un habitante y le preguntó que quién era aquel arquero tan prodigioso para atinarle siempre. Y pues empezaron a reír y le dijeron, no, pues es un loco que anda en la ciudad y lleva siempre consigo una lanza y una flecha y él apunta para cualquier lado y donde quiera que cae la flecha va y pinta alrededor pues la idea de un blanco para que pues ellos piensen o los demás piensen que él siempre da justo en el centro. Y bueno, creo que cuando una iglesia no tiene propósitos, todo lo que hace da en el blanco. Pero nos damos cuenta que no hay resultados, según ellos sí están obteniendo sus objetivos, pero no hay crecimiento y quizás están estancados. Nos parecemos muchas veces así como este hombre de esta historia, que estamos trabajando, que nos estamos esforzando, pero que estamos alcanzando poco. Que Dios nos ayude pues, hermanos, para que cada uno de los que hoy estamos en este tema podamos concluir nuestra jornada y los demás digan que fuimos hombres y mujeres de propósito y que guiamos, que lideramos, que pastoreamos a una iglesia con propósitos para la gloria del Señor. Así que este texto puede ser el lema, puede ser la base para estos estudios que van a venir posteriormente. Algo que también nos hemos propuesto en este curso es que veamos que podemos aprender de otras iglesias hermanas, incluso de otras denominaciones que están extendiendo el reino de Dios. Debemos ser humildes y reconocer que otras personas lo están haciendo mejor que nosotros. Hay unas iglesias aquí en nuestro estado, nuestro país, que son iglesias modelos. Algunas están en el norte, otras están en el sur, en Tabasco, en Mérida. Y lo que hacen algunas iglesias es que viajan con su equipo de liderazgo para estar una semana en esa iglesia, conocer cómo ellos están trabajando, cuáles son sus proyectos, cómo han logrado esa transición de ser una iglesia tradicional de 100 miembros a ser ahora una iglesia de 500 o de 600 miembros o de más. Y hay iglesias que se han pues preparado para recibir a estos hermanos, capacitarlos,
instruirlos y enseñarles cómo ellos están logrando estos objetivos. Y lo que vamos a aprender es que ellos comenzaron hace 10 años y apenas están cosechando los frutos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para aprender de otros hermanos y de otras iglesias que están trabajando para el reino del Señor. Y si Dios en sus planes y en su voluntad quiere bendecirnos como iglesia, y más adelante podemos llegar a ser una iglesia modelo y podemos bendecir a otros ministerios o a otros liderazgos para que vengan y vean cómo lo estamos haciendo. Este sería el objetivo, porque una vez que, acuérdense, obtengamos la salud y la estabilidad y el balance, vamos a empezar a dar frutos para la gloria del Señor. Y quiera Dios en su gloria, en su gracia, usar estos instrumentos, estos materiales para llevarnos a una iglesia dirigida por propósitos. Vamos a aprender también de dos reformas que se han dado. Una ya se dio en el pasado y es la que todos conocemos, que bueno, le llamamos la Reforma Protestante en los años 1500 y 1600 aproximadamente. Esta reforma tuvo que ver con el volver a la Biblia, analizar algunos temas como el pecado, la salvación y cómo relacionarnos con Dios. Y lo glorioso de esta reforma fue que se le devolvió la Biblia a la gente o al pueblo. Ustedes ya conocen esta historia, no voy a abundar en ello, pero el propósito es que veamos que esa reforma tuvo impacto hasta nuestros días. Así que gracias al Señor por Lutero, por Calvino y por los demás hombres que vinieron después, porque hoy gozamos de una libertad, tenemos diferentes materiales que nos bendicen para seguir la obra del Señor. Pero hay una reforma que se está dando ya en algunas partes del mundo y bueno, es la reforma que esperamos como Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador, que tiene que ver con los métodos. Se refiere a cómo debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea, cómo alcanzar a hombres y mujeres para que puedan llegar a conocer y amar a Jesucristo con todo su corazón. Y en esta reforma, la virtud es que el ministerio de la iglesia se le devuelve a la gente. Ustedes saben, hermanos, que como iglesia presbiteriana somos una iglesia que tiene un ministerio centralizado, o todo opera de acuerdo a un liderazgo ordenado, en este caso el pastor, sus ancianos y sus líderes, y muchas veces hemos caído, ¿verdad?, en ese peligro de pues descansar solamente en los líderes y la gente pues termina alejada del ministerio. En esta reforma lo que buscamos es ser pertinentes a la cultura, llevándoles el evangelio, predicándoles la palabra del Señor, pero mientras más organizados estemos, mientras más eficaces seamos, mayor bendición habrá para nuestra cultura. Y esto se va a lograr cuando despertemos el trabajo de cada miembro, de los líderes que estén involucrados en la obra del Señor. Es sorprendente, hermanos, pero en las iglesias el 20% de los miembros está involucrado en algún ministerio, mientras que un 80% solamente es espectador. Y esto se ha dado debido a quizás a la mala administración, o no hemos entendido el ministerio al que Dios nos ha llamado. Los reformadores hablaban del sacerdocio de todos los creyentes, donde todos pueden ministrar participando de los ministerios que antes hemos mencionado. Así que este es uno de los propósitos, que nuestro impacto como Iglesia del Divino Salvador llegue a ser tal que estemos presentes en nuestra cultura y que seamos pertinentes y eficaces a la hora de predicar el Evangelio. ¿Y cómo veríamos el avance en nuestra iglesia? Cuando veríamos que no solo el 20%, y que tal vez podríamos invertirlo, ese factor, donde el 80% estuviera involucrado y tal vez un 20 o un 10% estuviera desocupado. Ese sería el anhelo y el sueño de todo líder, de todo pastor, y es la meta también que queremos proponernos. En esta última presentación dice así, que el fortalecimiento y la plantación de la iglesia nunca es una palabra final, siempre estamos aprendiendo. Eso hemos llegado a reconocer también, queridos hermanos. Seguimos aprendiendo de la experiencia de hermanos que se van a plantar a otros lugares donde el evangelio no ha sido predicado, y pues no vamos a decir aquí la última palabra. Hay varios ministerios, varias organizaciones que hoy en día están trabajando, gracias a Dios por ello. Vamos a tomar de todo ese caudal de materiales que tenemos y lo vamos a presentar aquí en este espacio. Este libro me encanta porque es muy práctico, es muy sencillo, así que pues yo quiero animar a los líderes de nuestra iglesia a que podamos sumarnos a este proyecto.
Y pues bien, hermanos, esto ha sido esta breve introducción a este curso. Quiero animar a los líderes de nuestra iglesia, el Divino Salvador, y a las misiones que por favor se tomen este tiempo para analizar esta introducción a este material y pues que hablemos el mismo lenguaje y que sepamos qué es lo que queremos lograr como iglesias presbiterianas aquí en la ciudad de Córdoba. También animamos a otras iglesias que quieran tomar este reto de cambiar, de ser diferentes. No dejaremos de ser presbiterianos ni de ser reformados, solo vamos a adaptar nuestros métodos y nuestras estrategias de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Hermanos, esta pandemia, si bien es un desafío para la iglesia, también presenta oportunidades para que prediquemos el Evangelio. Que Dios nos utilice y que al final no seamos una iglesia solamente basada en programas, basada en actividades sin resultados, sin objetivos, sino que seamos una iglesia con propósito, una iglesia comprometida con el alcance de aquellas personas que están perdidas y que su nombre sea glorificado a través de nuestro ministerio. Yo anhelo que Dios levante una generación de hombres y mujeres al estilo de David, que cuando termine nuestra vida aquí en esta tierra se nos pueda decir, sirvió a su generación de acuerdo o con el propósito que Dios tenía para su vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, estamos en contacto y que la gracia del Señor sea derramada en cada una de sus vidas. Bendiciones.